Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y giros inesperados directo desde Estambul. Hoy tenemos un vídeo jugoso, un vídeo que sé que les va a encantar porque vamos a hablar de esos momentos en las series turcas donde una simple llamada telefónica, una frase inocente, un mi amor dicho en el momento equivocado desata el mismísimo caos. Y sí, vamos a hablar de Hande Kerem y Melisa, porque su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella, es la personificación de este tipo de enredo. Pero prepárense porque vamos a ir mucho más allá de una simple llamada. Vamos a explorar las profundidades del drama, las estrategias de los guionistas y las conexiones entre la vida real y la ficción que hacen que estas historias sean tan adictivas. Antes de que nos sumerjamos en el torbellino de emociones, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido sobre series turcas, si disfrutan de los chismes, las teorías y los análisis profundos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además, déjenme un comentario al final del vídeo con su teoría más loca sobre lo que va a pasar con Hande, Kerem y Melisa. Las mejores serán destacadas en el próximo vídeo. Ahora sí, preparen palomitas extra grandes porque esto se va a poner bueno. Hoy vamos a desmenuzar esas escenas icónicas, esos momentos de tensión palpable donde un simple mi amor se convierte en la mecha que enciende la pradera, transformando un romance de ensueño en una pesadilla mediática. Vamos a explorar cómo los guionistas turcos son maestros en crear situaciones incómodas, enredos amorosos y triángulos peligrosos con una sola palabra, un gesto, una mirada malinterpretada. Y por supuesto vamos a analizar a fondo el caso de Hande, Kerem y Melisa, porque su historia es un ejemplo perfecto, aunque quizás exagerado por la prensa, de cómo una llamada, un rumor, o incluso un simple like en la red social equivocada, puede cambiarlo todo. Pero antes de llegar a ese punto álgido, quiero hablarles de otras series que también han sabido jugar con esta fórmula del mi amor desastroso, elevándola a la categoría de arte dramático. Piénsenlo, cuántas veces hemos visto al protagonista, en medio de una crisis existencial y con el corazón hecho pedazos, contestar el teléfono con un aló, mi amor dirigido a la persona equivocada. Un clásico. ¿Y qué tal esa escena en la que el protagonista está a punto de confesar sus sentimientos, pero justo en ese momento, suena el teléfono y el mi amor va dirigido a otra persona, revelando una traición oculta? Estas son las estrategias que mantienen a la audiencia al borde de sus asientos, esperando el próximo giro inesperado. Empecemos con una serie que, aunque no es tan reciente, sigue siendo un referente en el género, **Amor Eterno **. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un drama romántico intenso que nos cuenta la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que luchan por estar juntos. El mi amor en Amor Eterno no siempre es literal, pero sí se manifiesta en miradas, en gestos, en momentos de cercanía que desatan la furia de los antagonistas. Recordemos, por ejemplo, las constantes llamadas y mensajes entre Kemal y Nihan que eran interceptadas por Emir, el esposo obsesivo de Nihan. Cada mi amor implícito era una bomba a punto de estallar. Pero profundicemos en este punto. Emir no solo interceptaba las llamadas, sino que las manipulaba, enviando mensajes desde el teléfono de Nihan para alejar a Kemal, plantando pruebas falsas de infidelidad y orquestando situaciones para que Kemal dudara del amor de Nihan. El mi amor que Emir impedía que se pronunciara era tan poderoso como el que realmente se decía, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza que consumía a los protagonistas. El género es romance y drama, pero podríamos añadir thriller psicológico por la maestría con la que Emir manipula a todos a su alrededor. Otro ejemplo, aunque con un tono más ligero, lo encontramos en **Erkencikus **. En esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, la confusión y los malentendidos son el pan de cada día. Si bien no recuerdo un mi amor específicamente que desate el caos, sí hay innumerables situaciones donde los personajes se refieren el uno al otro con apodos cariñosos que son escuchados por las personas equivocadas. Piensen en todas las veces que Can llama mi flor a Sanem y esto genera celos y sospechas en Aylin, su exnovia, o en otras pretendientes. Pero no solo Aylin sufría por los apodos cariñosos. También recordemos a Polen, la novia celosa de Can, que siempre estaba al acecho, intentando sabotear la relación entre Can y Sanem. Cada mi flor era un dardo envenenado para Polen, que veía como el amor de Can se escapaba de sus manos. El género es comedia romántica. La serie brilla por su frescura y el carisma de sus protagonistas.
Es importante mencionar que la química entre The Method de Mir y Can Yaman traspasó la pantalla, lo que contribuyó enormemente al éxito de la serie. Esta química, alimentada por rumores y especulaciones, convirtió a la serie en un fenómeno global, con fans obsesionados con la idea de que Demet y Can vivieran su romance también fuera de la pantalla. La tensión entre realidad y ficción añadió una capa extra de intriga a la serie, haciendo que cada episodio fuera aún más emocionante. Ahora, volviendo al drama puro y duro, tenemos Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que encuentra una nueva vida en un barrio rico de Estambul. Aquí mi amor se esconde detrás de las mentiras y los secretos. Los personajes a menudo utilizan esta frase de manera estratégica para manipular o para ocultar sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, recordemos la relación tóxica entre Orkun y Mira. Orkun, obsesionado con Mira, utilizaba mi amor como una herramienta de control, intentando manipularla y mantenerla a su lado a pesar de que ella lo amaba a Yaman. Cada mi amor de Orkun era una prisión dorada para Mira, que se sentía asfixiada por su posesividad. La serie es un drama juvenil con toques de romance y misterio. Algo interesante de Medcezir es que fue una de las primeras adaptaciones turcas de una serie estadounidense, y tuvo un gran impacto en la televisión turca, abriendo el camino para otras adaptaciones y consolidando el género del drama juvenil en la industria televisiva turca. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de Yasak Elma. Esta serie es un culebrón en toda regla, lleno de intrigas, traiciones y romances escandalosos. Aquí mi amor es un arma de doble filo, utilizado tanto para seducir como para humillar. Las hermanas Yildiz y Zeynep, interpretadas por Eda y Sisep Darginci respectivamente, son expertas en utilizar sus encantos y sus habilidades de manipulación para conseguir lo que quieren. Mi amor en Yasak Elma es sinónimo de ambición y peligro. Pensemos en Ende Argun, la reina de las intrigas. Ende utilizaba mi amor para manipular a los hombres a su antojo, seduciéndolos y luego utilizándolos para sus propios fines. Cada mi amor de Ende era una trampa mortal para sus víctimas, que caían rendidas ante su encanto y terminaban siendo devastadas por sus planes maquiavélicos. El género es drama con toques de comedia negra. La serie es conocida por sus personajes femeninos fuertes y sus tramas llenas de giros inesperados, que mantienen a la audiencia enganchada durante temporadas. Finalmente llegamos al meollo del asunto: Hande, Kerem y Melisa. Bueno, quizás no literalmente Hande y Kerem, pero sí sus personajes, Eda y Serkan, de la famosísima serie Senkalkam. Aquí es donde el título de nuestro vídeo cobra todo su sentido. La serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y exitoso, para conseguir una beca. La serie ya de por sí era un torbellino de emociones, pero la realidad superó la ficción. Ahora, ¿dónde entra Melisa en todo esto? Bueno, en la vida real, Kerem Bürsin y Melisa Dongel fueron vinculados sentimentalmente antes de que Kerem comenzara a salir con Hande Erçel. Y aquí es donde la vida real y la ficción se entrelazan de una manera fascinante, creando un circo mediático que eclipsó incluso la popularidad de la serie. Imaginemos la situación, magnificada por la prensa del corazón turca. Kerem, interpretando a Serkan, está en medio de una escena romántica con Eda, y de repente suena su teléfono. Es Melisa y por error contesta con un cariñoso "Aló, mi amor". El caos se desata. Pero no solo el caos en la pantalla, sino también detrás de las cámaras. Los rumores se disparan, las redes sociales se incendian y los fans se dividen en bandos, apoyando a Hande o a Melisa. Eda, por supuesto, se siente traicionada y humillada. Serkan intenta explicar la situación, pero Eda no le cree. La relación entre ellos se tambalea y todo el plan de la falsa promesa de matrimonio se viene abajo. La prensa sensacionalista se hace un festín con la noticia y la reputación de Serkan se ve gravemente dañada. ¿Pero por qué este simple "mi amor" tiene tanto poder? Porque revela una verdad oculta, una infidelidad latente, una falta de compromiso. Es la confirmación de los peores temores de Eda y la prueba de que Serkan no es el hombre que ella creía que era. Pero también podría ser una simple confusión, un malentendido magnificado por los celos y la inseguridad. La clave está en la interpretación de Eda y en la capacidad de Serkan para demostrar su inocencia.
Y aquí es donde los guionistas turcos demuestran su maestría en el arte de la tensión dramática. Nos dejan con la miel en los labios preguntándonos si Eda perdonará a Serkan, si la relación entre ellos podrá sobrevivir a este escándalo, si el amor verdadero prevalecerá al final. Y todo por un simple mi amor. Pero la realidad es aún más compleja. La relación entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un factor clave en el éxito de la serie. La química palpable entre ellos, alimentada por los rumores de romance, hizo que la audiencia se sintiera conectada con los personajes de una manera muy especial. Ahora, con la entrada en escena de Melissa, la dinámica ha cambiado por completo. ¿Podrá Hande superar esta crisis? ¿Podrá Kerem mantener su relación con Hande a pesar de los rumores? ¿O será este el fin del cuento de hadas? En resumen, hemos visto cómo el mi amor en las series turcas puede ser un catalizador de conflictos, un detonante de celos y un revelador de secretos. Desde Amor Eterno hasta Senkalkam, pasando por Erkencikus y Yasakelma, esta simple frase tiene el poder de cambiar el curso de la historia y poner a prueba los límites del amor. Pero también hemos visto cómo la realidad puede superar la ficción, convirtiendo a los actores en protagonistas de sus propios dramas, con sus propios mi amor y sus propios escándalos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los enredos amorosos más escandalosos de las series turcas. Gracias por ver el vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita donde un mi amor desató el caos? ¿Creen que Eda debería perdonar a Serkan? ¿Creen que los rumores sobre Kerem y Melissa son ciertos? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. Las teorías más originales serán destacadas en el próximo vídeo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo sobre series turcas. Hasta la próxima y que el drama los acompañe. Recuerden, en el mundo de las telenovelas turcas, el drama nunca termina.